Buenas noches con todos los seguidores del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Esta noche, el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno tiene a bien traer una entrevista más a cargo de los aspirantes al Congreso de la República por la región La Libertad. Tenemos esta noche la presencia del candidato Diego Bazán Calderón. Él postula por el número 1 por el partido Renovación Popular. El Instituto de Innovación Política, y por el otro lado está representado por nuestra directora de debates y entrevistadora, la doctora y la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez. El Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno es una ventana abierta para todos los partidos políticos que en esta contienda electoral pugnan por llegar a un escaño en el Congreso. El instituto es una institución totalmente independiente. Somos un conglomerado de personas, de libres pensadores, de ciudadanos, que queremos conocer las propuestas de los candidatos y llevarlas al público en general para que puedan conocerlas y para que puedan emitir un voto informado. El instituto no cobra por ninguna de las entrevistas, y esto lo decimos para que todos los seguidores y los candidatos sepan que somos totalmente independientes y nos debemos al mundo académico y al mundo de la investigación y al movimiento ciudadano. Sin más, tengo el honor esta noche de dejar en el uso de la palabra a la abogada Alejandra Guerra Gómez, que entrevistará al candidato Diego Bazán Calderón. Adelante, por favor, Alejandra. Muchas gracias, Juan Javier, presidente del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Permíteme saludar a toda nuestra audiencia que nos sigue por las redes sociales. Una vez más en esta oportunidad con una entrevista a un candidato por el Congreso, en este caso por el Departamento de la Libertad. Por el Partido de Renovación Popular tenemos al número 1, Diego Bazán. Buenas noches, Diego. Antes de iniciar un poco esta pequeña entrevista para que la gente te conozca un poco más y sepa de qué va, por ejemplo, las propuestas o tú como persona frente al partido, nos gustaría que nos digas un poco de tu experiencia previa en temas de política, ¿no? De repente un breve resumen del currículum vitae para tener conocimiento de tu experiencia. Muchísimas gracias al Instituto de Innovación Política y Estrategia de Gobierno por la invitación. Muchísimas gracias, Alejandra, por ser mi interlocutor el día de hoy. Bueno, te comento, soy Diego Bazán Calderón, tengo 30 años, soy natural del distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, y en este momento soy representante al Congreso de la República con el número 1 de Renovación Popular, un partido nuevo, un partido en construcción, pero que ha sido conformada desde su inicio por gente totalmente ajena a lo que hemos visto en la política hasta el momento, ¿no? Gente nueva en política. Mi experiencia, te comento, yo soy egresado de Administración y Servicios Turísticos de la Universidad Privada del Norte. Tengo una especialidad en desarrollo de empresas de servicios turísticos, en desarrollo de proyectos franquiciarios en Estados Unidos también, y además presido un voluntariado que se llama Un Techo para mi Ciudad. Venimos trabajando hace más de 5 años, y en el 2017 básicamente pudimos construir más de 25 casas para los que lo habían perdido todo durante el fenómeno del Niño Costero. En el 2014 doy mi primera experiencia política, postulé con 23 años, postulé para ser alcalde de mi distrito. Según el Jurado Nacional de Elecciones, en ese año yo fui el candidato más joven en una alcaldía distrital. Ocupé un tercer lugar de 11 candidatos, una experiencia bastante grata. Fui con un movimiento regional del cual fui fundador y también secretario regional de Juventudes, que fue el Movimiento para el Desarrollo con Seguridad y Honradez. Al año siguiente tuve la oportunidad de ser funcionario público, me desempeñé como subgerente de desarrollo empresarial de la Municipalidad Provincial de Trujillo, desarrollando proyectos que hasta el día de hoy se mantienen, por ejemplo, la Feria Educa, que agrupa a todos los que eran comerciantes informales del sector escolar. Luego inicié el Plan Vereda Libre, un plan que hasta el día de hoy funciona. Es prueba de la eficiencia que tuvimos como funcionarios públicos
he seguido teniendo un liderazgo político por mucho tiempo. La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de Latinoamérica, COPAL, me premió en el 2018 como líder político juvenil. En el 2018 también tuve la oportunidad de participar como observador internacional en las elecciones de México, en las elecciones en México, en el 2018. Y además de ello, siempre me he dedicado al sector privado. Soy emprendedor, empresario desde los 15 años. Me ha ido, con mucha humildad lo digo, me ha ido bastante bien. He desarrollado uno de los proyectos ecoturísticos más importantes de la región. Soy empresario, traje una franquicia americana a la ciudad de Trujillo, una de las franquicias más importantes del mundo, de cadena de restaurantes más grande del mundo. En este momento considero que tengo la experiencia necesaria y sobre todo ese ímpetu juvenil que me permite liderar una lista para el Congreso. Es difícil que a los jóvenes le den un número preferencial, ¿no? El número 1 sobre todo. Ese número normalmente se lo separan para los viejos dinosaurios de la política. En esta ocasión, Renovación Popular ha roto paradigmas a nivel nacional y demuestra que un joven puede ir liderando una lista para el Congreso. Claro, muchas gracias, Diego, por la respuesta. Nos acerca un poco más a ti como persona, como empresario y con la experiencia previa en temas de gestión pública, ¿no? Es interesante cómo vemos que convergen el tema de la juventud con el tema de la experiencia, porque muchas veces las personas ven a alguien joven y no le tienen mucha fe, por decirlo de alguna forma, porque dicen que le falta experiencia, que no va a saber cómo manejarse, pero tú estás demostrando que ya has tenido cargos públicos en el pasado y que también en el ámbito privado eres una persona de éxito porque eres empresario y has logrado muchas cosas en el poco tiempo que tienes, ¿no? De tu juventud. Pero al margen de ello, ¿cuál crees que es tu motivación para ser congresista? ¿Cuál es tu principal motivación para querer ocupar un curul y para representarnos, ¿no? A nosotros los liberteños en el Congreso de la República? Considero que son 3 cosas importantes. La primera es que los jóvenes no tenemos una voz que nos represente en el Congreso de la República. Quiero ser esa voz de los jóvenes en el Parlamento, defender los derechos de los jóvenes, generar oportunidades para los jóvenes. Además, el segundo motivo es que como empresario, como emprendedor, siento que los empresarios, pequeños empresarios en el país, vivimos una marginación por parte del gobierno. El gobierno nos pone muchas trabas para poder salir adelante y estas también oportunidades las podemos generar desde el Congreso. Y en tercer lugar, considero que necesita el Congreso de la República tener congresistas cercanos a la gente, que sean conscientes de la realidad social que vive el país y que no solo vayan a los lugares más alejados o a las poblaciones más vulnerables cuando hay campaña, sino que estén siempre presentes. Esas 3 cosas me motivan en este momento a postular al Congreso y estamos seguros que conseguiremos el objetivo. No, son 3 cosas importantes y que te representan a ti como persona, ¿no? Porque mencionabas al inicio de que tú eres de Laredo, que muchas veces es una zona un poco alejada de lo que vendría a ser el centro de la gran ciudad, y eso también demuestra de que eres una persona del pueblo, que viene a representar al pueblo sin necesidad de hacerlo solamente cuando hay este tipo de coyunturas electoral, y también un tema de la juventud y de ser empresario. Pero ¿por qué Diego Bazán apuesta por el Partido de Renovación Popular? Porque nos mencionabas de que ya habías tenido experiencias previas con otros movimientos, con otro partido, pero en esta oportunidad, ¿qué es lo que te ofreció Renovación Popular o por qué tú accediste a ser parte de la plancha congresal de este partido? Mira, me enorgullece decir que soy amigo de Rafael hace más de 13 años. Rafael fue mi profesor en épocas universitarias. Yo llevé algunos cursos de especialización en la Universidad de Piura. Entonces, allí conozco a Rafael y ese día supe que quería ser un empresario cuando lo vi, porque Rafael ya era un gran empresario, pero daba muestra de su desprendimiento y iba y daba clases a los jóvenes. Entonces, lo conocí y iniciamos una gran amistad que duró por muchos años. Y cuando Rafael decide iniciar este proyecto político, convoca, obviamente, de manera inicial a los amigos, a las personas que podían sumar al proyecto. Te soy franco, yo tenía invitaciones de otros partidos políticos para ir en sus listas, que podían ser tentadoras, porque eran partidos políticos que en ese momento estaban muy bien posicionados en las encuestas. Sin embargo,
dejé todo esto de lado porque yo admiro mucho a Rafael, porque Rafael asume el liderazgo del partido, pero es una persona, yo lo he dicho muchas veces, quizás sea el único político en el Perú por el cual yo pondría las manos al fuego. ¿Por qué? Porque sé que es una persona honesta, sé que es una persona muy capaz, con altos valores morales y sobre todo muy temerosa de Dios, que creo que eso carecen los políticos en este momento y en esta circunstancia, y el país necesita gente valiosa. Por eso decidimos asumir el reto de ser congresistas de la República. No fue mi intención nunca ser el número uno de la lista, se dio de manera circunstancial porque recordemos que cuando un proyecto político se inicia, no todas las personas apuestan o tienen la confianza por el proyecto. Nosotros tuvimos la confianza de que Rafael sería protagonista en estas elecciones y en eso estamos, no nos equivocamos. Vamos en un proyecto político joven con gente limpia, ¿no? Sí, ahora que mencionas de tu cercanía al candidato presidencial, ¿no? Es una figura que ha generado, por un lado, un gran apoyo por cierto sector de la ciudadanía, pero por otro lado también existe cierta controversia, ¿no? Por algunas de las opiniones que ha vertido en ciertos medios de comunicación. Pero es interesante el análisis de lo mismo porque de cierta forma divide a la ciudadanía en dos, ¿no? Aquellos que están apoyando de cierta forma esta forma de pensar y por otro lado gente que está en contra de ello. Entonces, al margen de que obviamente es una persona y las personas también pueden cometer errores, pero es la imagen del partido. Entonces, ¿cómo tú respondes de cierta manera a estas críticas que se le pueden generar a la persona de Rafael como también representante del partido Renovación Popular en esta ocasión, ¿no? Lo que pasa es que en el país estamos mal acostumbrados a los candidatos que son lobos disfrazados de ovejas. Vemos que cuando llegan ya a ocupar el cargo se quitan la máscara, ¿no? Y demuestran su verdadero rostro. Entonces, en ese sentido, en Rafael no van a encontrar eso. Rafael es una persona muy directa. Y el mismo hecho de ser muy directo y muy honesto, a veces puede ser muy crudo y puede dañar susceptibilidades de muchas personas. Considero que Rafael está intentando moderar también, ¿no? Moderarse porque es una persona muy consecuente, sí, con toda su vida. Él, ¿por qué dice todas estas cosas? Porque no tiene lo que criollamente podemos decir rabo de paja, ¿no? No tiene esas cosas que ocultar. Entonces, si tú eres una persona honesta, que no tienes que ocultar, no tienes nada que te puedan sacar, entonces obviamente no vas a tener temor de decir la verdad al 100%. Rafael es el único candidato y a pesar de que es un empresario muy exitoso en el país, nunca perteneció a la CONFIEP y no tiene temor en decirles a la CONFIEP en su cara que son una tira de delincuentes que le han hecho daño al país. Que es el único que se atreve a decirle a la corrupta constructora Odebrecht que los va a votar del país. Es el único que le dice a estos grandes grupos económicos que están en los medios de comunicación que les va a cortar todo ese apoyo estatal que reciben para que puedan sobrevivir. Entonces, solo un candidato que no tiene nada que ocultar se atrevería a ser tan directo en medios de comunicación. Obviamente tiene algunas respuestas que son controversiales, que no comparto al 100%, pero también hay que entender en su real dimensión y su contexto estas respuestas, ¿no? Para poder entender también al candidato, ¿no? Y saber qué es lo que piensa. Para muestra un botón, cuando habló del tema del suicidio, de la eutanasia, que es un suicidio asistido claramente, hay que entender que somos el único partido pro vida y pro familia que está participando en estas elecciones. De ahí el comentario donde Rafael dice no podemos hacer una política de Estado el tema de un suicidio asistido. Hay cosas mucho más importantes en este momento que debatir en el país. Entonces él dice, si alguien quiere que el Estado sea responsable de ese suicidio, no, que se tire de un edificio, puede sonar crudo, pero es la realidad, teniendo en cuenta el partido donde estamos y la realidad del país en este momento. Claro, muchas veces eso también depende de la interpretación que las personas le dan a los comentarios o a las opiniones que cada uno de los candidatos vierten dentro de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ya pasando a otro tema,
nos queda un poco más claro de por qué apuestas por Renovación Popular, qué significa Renovación Popular, y deslinde un poco de ciertos comentarios del candidato, porque hay que entender de que, como tú bien lo mencionaste, él no ha sido un político neto, sino que él viene del mundo empresarial y que muchas veces el discurso en ese sentido cambia. Ahora, hablando del contexto en el cual nosotros nos encontramos en un contexto de crisis, una crisis sanitaria por lo del COVID-19, y también tenemos una crisis política, ¿no? Hemos tenido más de 3 presidentes en menos de 3 años, entonces esto genera que existe cierta convulsión, también una crisis económica, entonces estamos en crisis en el país, ¿no? Entonces el próximo gobierno que entre va a afrontar esta crisis. Entonces, ¿cuál crees tú que son las principales dificultades a las que se enfrenta la política en este contexto de crisis en el cual nos encontramos? Bueno, vamos a tener muchos problemas que afrontar como gobierno al partido político que le toque ser. Tenemos la confianza en que vamos a hacer gobierno, porque las encuestas en este momento nos sonríen, pero hay que entender que básicamente el inicio del problema. Escucho mucha gente decir que el gran problema de la política en el país es que como democracia y como electores no sabemos a quién dar el voto de manera correcta. Pero yo creo que ahí está la participación de los partidos políticos. Yo siempre he sido muy crítico de los partidos políticos y le he echado la culpa a los partidos políticos de la situación actual del país. ¿Por qué? Porque los partidos políticos somos quienes colocamos a los candidatos y quienes no tenemos filtros consecuentes para colocar a nuestros candidatos. En este momento vemos, sin mencionar el partido político, vemos un partido político que lleva a un candidato a la presidencia duramente cuestionado y a un candidato como número 1 por Lima, que es una persona cuestionable al 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos esperar ser una democracia desarrollada, tener un Congreso bueno y ejemplar que genere desarrollo para el país, si como partidos políticos no tenemos filtros? Si como partidos políticos hasta el día de hoy se siguen comprando las ubicaciones, ¿cómo podemos esperar si hasta el día de hoy se sigue recibiendo financiamiento oscuro de parte de muchos intereses? Y básicamente, y decirlo claro, quienes financian las grandes campañas políticas en el país es el empresariado que quiere encontrar algo a cambio. Entonces, en esta circunstancia, debemos los partidos políticos ser más institucionales y así tendremos un mejor país. Las circunstancias ahora son más complicadas. El gobierno ha demostrado ineficiencia en todo sentido. Ineficiencia en la parte logística para poder adquirir camas UCI, ventiladores artificiales, poder contratar médicos, poder tener los implementos médicos necesarios, y el día de hoy el problema es otro, no tenemos capacidad logística para comprar las vacunas. Entonces, ¿qué necesitamos o qué esperamos como gobierno? Necesitamos a alguien que tenga la capacidad para gestionar. En primer lugar, para eliminar todas esas barreras burocráticas que le hacen daño al Estado y convocar a los mejores tecnócratas, que los mejores tecnócratas en este momento y es real, se encuentran en el sector privado. Sabemos que la gestión pública es totalmente distinta, pero hay que recordar que un candidato como Rafael tiene también experiencia en gestión pública. Ha sido 10 años jefe de plan de gobierno de un partido político, ha sido regidor en 2 oportunidades por Lima Metropolitana, ha sido gestor de proyectos importantes como el Metropolitano, y además de eso, hay que resaltar que en el sector privado tiene mucha capacidad de gestión, es uno de los empresarios más exitosos del país, ha manejado con éxito más de 50 empresas, ha generado desarrollo turístico. Entonces, estamos seguros que todo lo que ha hecho en el sector privado lo va a volcar al sector público y va a convocar a los mejores tecnócratas que hay en el país para que asuman el reto de sacar adelante y sacar de la crisis, no solo sanitaria, sino económica, en la cual hemos caído producto de las malas decisiones del Estado. No es posible que hasta el día de hoy el Estado siga aplicando el tema de la cuarentena forzada, focalizada en algunas regiones del país. En este momento la libertad entró a riesgo extremo y están prohibiéndonos varias cosas que finalmente dañan la economía del país y la economía sobre todo de los pequeños empresarios. Entonces el reto es grande, pero no imposible. Rafael va a gestionar con éxito la compra de vacunas de manera inmediata, ya lo ha dicho, va a ir a Canadá, va a ir a Chile, comprar los excedentes de vacunas, traerlo de manera inmediata, que no es un tema difícil para alguien que en el sector privado lo ha hecho, es un tema fácil y teniendo en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria. Ok, Diego, entonces
de ser elegido congresista ya, tú como Diego Bazán, ¿cómo harías frente a esta problemática? ¿Te refieres a la emergencia sanitaria? Sí, Ya, básicamente. correcto, ya. En este momento en la región La Libertad tenemos 79 camas UCI, cuando los estándares internacionales nos indican que deberíamos tener 630 camas UCI. Entonces, hay una deficiencia clara por parte del Estado. Entonces, llegando al Congreso de la República, no solo lo tengo que hacer yo, sino como bancada lo tenemos que hacer y como Parlamento tenemos que declarar de interés nacional la compra inmediata de camas UCI que satisfagan la demanda nacional de camas UCI. Como congresistas, yo tengo que salir y exigir a los alcaldes distritales, provinciales, a que implementen comandos COVID de atención primaria, porque el Ministerio de Salud no se da abasto. Entonces, estos comandos de atención primaria, los alcaldes tienen el presupuesto para hacerlo. Algunas municipalidades lo han hecho de manera efectiva. Entonces, tenemos que ir y obligarlos prácticamente, presionarlos y decirles, fiscalizándolos, decirles, activa atención primaria, contrata médicos, enfermeras, haz kits COVID para evitar que más gente siga llegando a necesitar una cama UCI. En tercer lugar, es importante también a los gobiernos regionales, quien tienen la gestión regional del tema de salud, decirles, utilicen el presupuesto para adquirir plantas de oxígeno. Es una vergüenza que el gobierno regional de La Libertad haya colocado en su página web una nota de prensa diciendo: el gobierno regional de La Libertad hace gala de su capacidad de gestión ante el sector privado, gestionando un obelisco por el bicentenario de independencia de la región La Libertad. Ese obelisco ha costado casi 1 millón de soles, con eso se hubieran podido adquirir 2 plantas de oxígeno. No estamos para celebrar absolutamente nada. Al día de hoy seguimos teniendo 22 muertos diarios en la región La Libertad. Una sola muerte ya es lamentable. Imagínate lo que es 22 muertes en este momento en la región La Libertad. No podemos seguir en lo mismo. Y no hay un solo congresista en este momento de la región La Libertad que salga a fiscalizar de manera eficiente al gobierno regional o a las municipalidades para saber en qué se invierte ese presupuesto público que ha sido destinado para temas de salud. Importante lo que mencionas, ¿no? Porque muchas veces incluso los mismos candidatos no tienen muy en claro cuáles vendrían a ser sus funciones, pero aquí ya estás hablando del tema no solamente de legislar, porque muchas personas creen que el congresista se encarga solo de legislar, sino también el tema de la fiscalización, que es otra de las labores importantes que tienen que hacer los congresistas dentro del Congreso. Entonces eso también es interesante de que lo menciones en la respuesta. Ya hablando un poco más de las propuestas, muchas veces los candidatos tienen propuestas, por llamarlas de alguna u otra manera, como de bandera, ¿no? Que es van de acuerdo a la especialidad que cada uno de ellos tiene. Entonces, entendiendo de que tu tema o tu base es el tema de ser empresario, ¿qué propuestas en el ámbito económico tú como congresista o como candidato al Congreso estás llevando? Yo soy, como emprendedor y como empresario, soy claro, me preocupa mucho la generación de oportunidades para los jóvenes. En este momento, los jóvenes en el país no tienen oportunidades para poder desarrollarse. Vemos que jóvenes entre 18 y 23 años no tienen la posibilidad de tener acceso a un crédito que les permite emprender. El Perú es un país emprendedor por naturaleza, eso es clarísimo. Y como país emprendedor necesitamos generar oportunidades a esos jóvenes que quieran emprender. Por eso desde el Congreso de la República voy a impulsar la creación de un banco MIPE de inversión privada con garantía del Estado. Los bancos no pueden ser del Estado, tienen que ser privados, pero sí el Estado puede garantizar. Se ha hecho una experiencia clara. Reactiva Perú ha dado créditos al 1% a través de la banca privada con garantía del Estado al gran empresario del país. Sin embargo, a los pequeños emprendedores, empresarios, no les ha dado absolutamente nada. Nosotros debemos impulsar este proyecto de ley para la creación del Banco MIPE de inversión privada que va a generar, y calculamos, como lo hacen otros países un poco más desarrollados que el Perú, más de 500.000 de créditos que puedan, créditos que son menores, o sea, no estamos hablando de grandes sumas de dinero, créditos que le permitan a un joven desde iniciar un pequeño negocio hasta comprar una mototaxi. Lo que ocasionaría bienestar en sus familias, en su comunidad, y además de eso, generación inmediata de puestos de trabajo. Calculamos que se podrían crear de manera inmediata 1.200.000 puestos de trabajo de manera inmediata, teniendo en cuenta que el año pasado en el país se han perdido 5.5 millones de empleos. Entonces, ¿qué necesita? Yo camino haciendo campaña todos los días por la región La Libertad
y en todas las provincias la coincidencia es clara, no queremos bonos, lo que queremos es puestos de trabajo, queremos trabajo. En ese sentido, esa es una propuesta que va claramente alineada al tema de oportunidades para jóvenes. Y como especialista en proyectos de desarrollo turístico, tengo el planteamiento claro de generar, de promover el proyecto de ley de las zonas francas del turismo. Nosotros tenemos un gran potencial turístico en la región La Libertad, en todas las provincias de la región La Libertad. Y en esos lugares donde tenemos recursos turísticos que aspiramos a que se conviertan en productos turísticos, dotándoles de infraestructura, dotándoles de transporte, dotándoles de experiencia, de servicios turísticos, tenemos que apelar al privado porque el Estado no lo va a poder hacer todo. ¿Cómo apelamos a la voluntad del privado? Dándoles oportunidades de que emprendan, de que inviertan. Entonces, la mejor idea es de que todos los que estén en una zona de influencia turística, de algún recurso turístico previamente registrado, porque los tenemos, lo tiene el Ministerio de Cultura, lo tiene el Viceministerio de Turismo, entonces vamos a hacer zonas francas libres de impuestos los primeros 5 años. Esto generaría de manera inmediata emprendimientos y que van a generar desarrollo turístico, y por otro lado el Estado tiene que cumplir con su parte de generadora o de potenciar estos productos, estos recursos, y finalmente se conviertan en productos y sean atractivos al turista nacional y al turista extranjero también, al turismo receptivo. Es interesante porque hablamos de reactivación económica, dinamismo económico y todo esto ligado al tema turístico, ¿no? Para pasar a otro tema, el día de hoy, estas semanas, están empezando ya las clases en los colegios. Hemos visto que la tasa de chicos, niños que están dejando el colegio es muy alta por el tema de que ahora todo es virtual y muchos de ellos no pueden acceder a estas clases virtuales. Entonces, ¿qué propuestas tendría Diego Bazán o en todo caso el partido en conjunto por esa temática de la educación, que es un tema también muy importante hoy en día en nuestro país? Mira, el día de ayer ingresaron, en la región La Libertad tenemos 504.000 estudiantes que han ingresado a clases, pero han ingresado a clases entre comillas, porque lo que tenemos en este momento es una modalidad virtual de enseñanza, pero de esos 504.000, solo 63.000 estudiantes han tenido la posibilidad de recibir una tablet por parte del Estado. El año pasado el señor Vizcarra nos engañó descaradamente diciéndole que ya había comprado las tablets, esas 3,5 millones de tablets, pero imagínate, si el día de hoy solo hemos abastecido al 5% de la demanda, perdón, al 10% de la demanda regional de tablets, ¿qué podemos esperar, no? ¿Cómo podemos exigir que este año no sea un año perdido para la educación peruana, para esta generación de estudiantes? Entonces, desde el Congreso de la República, lo que tenemos que hacer como mayoría, como bancada parlamentaria y en conjunto con las otras bancadas, es de inmediatamente declarar la ley de universalización de la educación virtual en el país, lo que permitiría que haya una negociación por parte del gobierno central, de una negociación de Estado a Estado, que el gobierno negocie con Huawei directamente, con Samsung directamente, y que además de eso, todas las tablets del país, porque hay que entender, por ejemplo, ¿qué sucede con las tablets que están entregando el día de hoy? Si el niño que es de pobreza vive en un lugar donde sí hay internet, donde sí hay una conexión a internet, le dan la tablet con un chip. Si es que el niño tiene conexión Wi-Fi, le dan solo la tablet. Y si es que el niño ni siquiera tiene posibilidad de conexión a internet, le dan una tablet con las materias recargadas. ¿Quién enseña? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, lo que nosotros debemos garantizar es que todas las tablets que se van a comprar, y desde el Congreso tenemos que fiscalizar eso, es que todas las tablets vengan con internet satelital. Ya no podemos en este momento darnos el lujo como país, teniendo en cuenta las realidades de todos los departamentos, de todas las regiones del país, donde no hay acceso a internet, todas tienen que venir con internet satelital. Negociado con el primer proveedor de internet satelital, que son los chinos. Ellos deberían encargarse de proveer internet directamente. Además de eso, no solo garantizar que los estudiantes tengan tablets, sino que los maestros también tengan su tablet con internet satelital, sino cómo van a dar las clases. La mayoría de maestros no pueden comprar una tablet en estos momentos. Entonces no pueden comprar una computadora, una laptop. Entonces tenemos que garantizar, universalizar el proyecto de ley de universalización de la educación virtual en este momento, que es tan necesaria para garantizar el desarrollo de todos estos estudiantes y la educación del país. Y obviamente hay que empujar desde el Congreso
porque en este momento solo se utiliza el 4.8% del presupuesto se utiliza en educación. Debemos impulsar que por lo menos el 6% del presupuesto del público, del PBI del país, se utilice en educación. Esto va a garantizar contratar en primer lugar a ese déficit de profesores que tenemos en la región La Libertad. 368 plazas docentes faltan ser completadas en la región. Entonces necesitamos contratar más maestros y eso solo lo podemos hacer aumentando el presupuesto público, el gasto que tenemos en educación. Un tema importante el tema de la educación, porque es algo que nos preocupa a todos, de que ya no haya más niños que dejen de asistir a las clases porque no tienen las posibilidades de acceder a las mismas, ¿no? Ya para ir terminando en temas de propuestas, sabemos que esta temática es muy amplia, que existen muchas cosas que los partidos están ofreciendo, que los candidatos están ofreciendo, pero nosotros desde el Instituto de Innovación nos estamos enfocando en las áreas en las que creemos que la población está más interesada. Y otro de estos temas es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la propuesta o qué es lo que piensa el partido con respecto a la inseguridad ciudadana que se vive hoy en día en nuestro país? Porque día a día vemos en las noticias de que al margen del COVID, de la crisis política sanitaria, también sigue existiendo la inseguridad y esta va en aumento. Por supuesto, son claras las cifras. Nuestra región es una de las regiones en el país con más alto índice de delincuencia y más alta sensación de inseguridad ciudadana, ¿no? Hay temor en la población. Al día de hoy tenemos 42 muertos que lamentar en la región La Libertad. Hoy día, siendo 16 de marzo, podemos decir que cada un día se ha muerto un liberteño asesinado. Tenemos 3 problemas graves, ¿no? El crimen organizado, el sicariato y el tema de la extorsión, que todos hemos sido víctimas. Particularmente a mí me han extorsionado como empresario 12 veces. Yo sé lo que se siente vivir al acecho de estos delincuentes que quieren aprovecharse de nuestro trabajo. Estos delincuentes que deberían estar. Entonces, pero ningún congresista el día de hoy fiscaliza o presiona al Ministerio del Interior, porque es su labor. Entonces, yo particularmente iría al señor ministro y lo interpelaría, le diría, en este momento en la región La Libertad, según los estándares internacionales, yo te hablo de estándares internacionales, deberíamos tener 8.000 policías, pero solo tenemos 4.600 policías en la región La Libertad. Entonces, no tenemos la posibilidad de cubrir todas las plazas de policías que necesitamos. Entonces, hay que ejercer una presión y fiscalización y decirle al señor ministro que venga y coloque más policías en la región La Libertad, porque hay regiones donde la tasa delincuencial o el índice delincuencial es mucho menor. Obviamente debemos enfocarnos en donde hay mayor índice delincuencial. Entonces, además de eso, tenemos que hacer trabajo preventivo, y el trabajo preventivo las hacen las unidades de inteligencia. Hay que exigir que el Grupo Terna venga nuevamente a Trujillo, haga un trabajo de inteligencia, porque el Grupo Terna tuvo una participación en el año 2016, 2015, 16 y 17 en nuestra región, y los índices de delincuencia bajaron increíblemente. Están las estadísticas claras ahí. Se acabaron con muchas bandas organizadas que el día de hoy, por la ineficiencia del sistema judicial peruano, están en estos momentos sueltos nuevamente en las calles. Y además de eso, tengo que declarar de interés nacional la posibilidad de tener laboratorios de criminalística en todas las regiones del país. ¿Por qué te lo digo? Porque si en este momento a nosotros nos matan un familiar, ¿listo? El único laboratorio de criminalística autorizado a nivel nacional se encuentra en Lima, y eso no es justo. Entonces tenemos que esperar 2, 3 semanas hasta que se les ocurra enviar los resultados de alguna prueba balística, y durante ese tiempo el acusado, el delincuente, está suelto en la calle. Cuando ya se le termina de acusar, prácticamente pasó el tiempo y nunca es capturado. Por eso los asesinatos, los homicidios en la región La Libertad duermen el sueño de los justos. Entonces ahí va a ser mi enfoque, a fiscalizar permanentemente como congresista a las autoridades del gobierno central y obviamente a los alcaldes municipales y a los gobernadores regionales. Yo no me voy a casar con nadie. Yo sé cómo trabajan en estos momentos la mayoría de congresistas que se han vuelto, es crudo decirlo, pero se han vuelto en extorsionadores de los alcaldes, que piden una coima a cambio. Entonces, mi papel es claro en el Congreso. Yo tengo que ser el congresista fiscalizador. Y sí, me gustaría, si llego al Congreso de la República, ser parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, y no me va a temblar la mano en denunciar a los corruptos. Y 3 temas importantes entonces en el área de la seguridad ciudadana, ¿no? Prevención, fiscalización y también implementación de los laboratorios de criminalidad. Ya para ir cerrando un poco esta entrevista, nos gustaría
que nos mencionaras por qué deberíamos confiar en ti, ¿no? ¿Por qué la población, en este caso la población liberteña, debe confiar en Diego Bazán para ocupar una curul de representándonos en el Congreso de la República? Muchísimas gracias al Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno por la invitación. Te agradezco, Alejandra, la oportunidad. Y soy un candidato joven y considero que debemos renovar la política en nuestro país. Si estamos tan cansados de los políticos de siempre, hay que darle la oportunidad a un joven. Y qué mejor si es de un partido político nuevo, ¿no? Que no tenga ese cuestionamiento previo. Estoy seguro que vamos a llegar al Congreso para trabajar incansablemente por las clases más vulnerables de la región La Libertad. Vamos a llegar al Congreso de la República para representarlos dignamente, para ser esa voz que los jóvenes necesitan en el Congreso y para ser un congresista cercano a la gente. Un congresista que no se vaya y se siente en su sillón congresal en Lima, sino que tenga oficinas de representación parlamentaria, lo he dicho, en todas las provincias de la región La Libertad. Y lo voy a pagar con mi dinero, con mi sueldo de congresista. Debemos tener una oficina de representación parlamentaria en todas las provincias de la región La Libertad para estar cerca de la gente, cerca de quienes nos necesitan, de quienes necesitan ser representados por un congresista. Y en ese sentido, mi compromiso con todo el pueblo liberteño, que no los voy a defraudar, y les pido encarecidamente que marquen las 3 R's de Renovación Popular y escriban el número 1 de este humilde servidor. Muchas gracias. Bien, es el turno de hacer una pequeña introducción y hacer unas preguntas al candidato Diego Bazán Calderón. Primero, felicitarlo porque entendemos que todos los representantes de los partidos que van en esta contienda ya son ganadores. Han ganado, entendemos, en las internas de su partido y también porque poseen dotes y recursos personales, humanos, que los hacen que puedan ser poseedores de este encargo de los países, de los principios que su partido enarbola respectivamente. Sin embargo, hay preguntas que nos tenemos que hacer para que la ciudadanía tenga un poco de claridad sobre el tema. Como usted nos ha señalado, el Partido Renovación Popular es un partido muy nuevo. Sin embargo, nosotros quisiéramos saber, de ser el resultado positivo o negativo, que es cualquiera de las dos posibilidades puede ser, va a continuar la vida política del Partido Renovación Popular, se van a formar cuadros políticos, nuevos cuadros, como usted, que es un cuadro joven, darle la oportunidad a las mujeres, que como usted sabe, se ha planteado la paridad en la elección para el nuevo Congreso, pero en la realidad no se da, porque simplemente el voto hace que eso quede en el aire, ¿no? Entonces no podemos obligar a las personas a votar por las mujeres, pero mientras ellas tengan más participación, eso va a ser muy importante. Entonces nosotros quisiéramos saber si la vida del partido político Renovación Popular va a continuar fuera de lo que corresponda al resultado de esta elección. Sabemos que ahora para nosotros considerar a una persona miembro de un partido tienen que pasar 2 años. El caso de Renovación Popular es un caso sui generis porque es un partido nuevo, ¿no? Pero para las nuevas elecciones entendemos que ya se debe solidificar estas bases del partido. Entonces nosotros quisiéramos, y para que la ciudadanía tenga conocimiento, si no se trataría como los demás o muchos que son partidos electoreros, y por el contrario se trata de un partido político que ha nacido para convertirse en un partido sólido. Adelante, candidato. Correcto, coincido contigo en la preocupación que existe por ser un partido político. Lo he dicho muchas veces, he sido claro en eso, somos un partido en construcción, por eso que día a día yo invito a la militancia o a los peruanos con conciencia ciudadana, con valores democráticos, a que se integren al partido. Las puertas de ese partido están abiertas completamente para todos los ciudadanos que tengan buena voluntad y ganas de sacar el país adelante. En ese sentido, he rechazado categóricamente que los partidos políticos se basen siempre en candidaturas. En este caso, cuando yo inicié el proyecto político, era coordinador regional del Partido Renovación Popular en La Libertad. Cuando asumí el reto de liderar esta lista para el Congreso, fue mediante la modalidad de delegados que se hizo esta elección. Tuvimos una lista única, sí es cierto, pero
siempre me opuse y dije, no podemos ser nosotros candidatos y además dirigir el destino del partido político. Por eso fomenté desde un inicio, junto con los demás candidatos, la creación de una Secretaría Regional Autónoma que pueda decidir el destino del partido en la región La Libertad y que no solo sea durante el tiempo que dura la elección, sino que comience a trabajar también con miras a las próximas elecciones, la más cercana que es el 2022. En ese escenario estamos seguros que vamos a tener también éxito y representación en todas las provincias y distritos de la región La Libertad. Además, somos un partido muy abierto a la participación femenina. Tenemos un comité de damas presente en el partido político. Además del comité de damas, tenemos participación no solo por alternancia y paridad de género, por obligación, sino porque consideramos que la presencia femenina es importante dentro del partido político. Y de ser posible, aspiramos a que nuestra próxima candidata a gobernadora regional y a alcaldesa de Trujillo sean mujeres, porque consideramos que es momento de que las mujeres asuman liderazgos en las elecciones municipales que se vienen el próximo año. Entonces, confiamos mucho en la participación de la mujer, creemos que el gran desarrollo que necesita el país, esa honestidad la va a poner sobre todo la cuota femenina, que ha demostrado ser más honesta, la verdad, que el género masculino en muchos sentidos. Muy bien, candidato. Otro de los ejes programáticos que plantea el candidato Rafael López Aliaga es el hambre cero. El Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno, así como usted lo ha podido notar, nosotros nos dedicamos al trabajo técnico de la investigación y también planteamos normas y estrategias de gobierno. En este caso, nosotros también planteamos que la alimentación es un eje necesario y programático fundamental, en el sentido de que lo que ahora otorga el Estado a través del programa Caliguarma son solamente paliativos, pero que no solucionan el problema fundamental, que es la desnutrición crónica en la que vive nuestra niñez y en la que las autoridades no hacen nada. Entonces nosotros quisiéramos saber ese hambre cero, que consiste en el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. Aspiramos a que nuestros niños puedan algún día ingresar a las cocinas y a los restaurantes como lo hacen los niños de los países desarrollados y poder servirse en una bandeja una pieza de carne de 150 gramos, cereales en los gramos adecuados, frutas, verduras, lácteos y otros, como el Estado podría pagar y podría financiar, y esto a través de la empresa privada, con la participación de la Asociación de los Padres de Familia para controlar los alimentos y generar un enlace entre el mundo agrícola de las zonas y relacionarlo con el consumo de los niños, porque no todas las regiones consumen lo mismo, pero lo que se busca es que los niños consuman proteína, consuman lácteos frescos, consuman productos que realmente los saquen de la desnutrición y no solamente sean paliativos que posterguen ese estadio, pero que no lo solucionen. Adelante, candidato. Correcto. Nosotros desde Renovación Popular tenemos una propuesta bandera que es el tema de hambre cero. Entonces, nuestro candidato, Rafael López Aliaga, ha sido claro en esta situación, sobre todo porque es el único candidato que promueve la fusión de ministerios. No quiere decir que vamos a eliminar el ministerio, sino vamos a fusionar para volvernos más efectivos y eliminar barreras burocráticas que impiden que se trabajen de manera eficiente. En este escenario, él propone, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura, Riego, se una con el Ministerio de Pesquería, por ejemplo, y podamos tener un gran Ministerio de Alimentos que solucionaría uno de los problemas básicos, que es la desnutrición crónica en las familias más vulnerables, en los niños de las familias más vulnerables del país. El escenario es una propuesta transversal que no solo va a solucionar ese problema. ¿Dónde es el inicio? El gran problema uno de los grandes problemas de la agricultura en el país es que los pequeños agricultores o la agricultura familiar en el país está en este momento en la quiebra. ¿Producto de qué? De la intermediación perversa, de esos intermediarios que son los que provocan que en este momento un kilo de papa en Julcán cueste 40 centavos y ese mismo kilo de papas sea vendido en el mercado Lermelinda a 2,40 soles. Entonces, lo que proponemos es la creación de una central de compras que adquiera estos excedentes agrícolas y que le dé un precio justo al agricultor, lo que le permitiría poder salir adelante y
obviamente recibir un justiprecio por el producto. Este mismo producto tiene que ser llevado a esta gran central de compras donde se armarían canastas básicas familiares. Esto es muy sencillo, esto lo aplican países desarrollados. Las experiencias son claras, España, Canadá, Estados Unidos, que tienen estas centrales de compra. Armamos canastas básicas familiares y las repartimos en las familias más vulnerables de nuestras ciudades. ¿Pero a través de quiénes? De un tema integral, tiene que ser integrado por la Policía Nacional, por el Ejército, por la Iglesia Católica, por las iglesias cristianas evangélicas, por los comedores populares, por los vasos de leche, por las ollas comunes, por la sociedad civil organizada, que va a garantizar, en primer lugar, que el producto, esta canasta básica, a través de un programa de voluntariado juvenil, que ha sido claro, Rafael, llegue a las familias más vulnerables. Porque si tú integras a la sociedad civil, ellos no se van a robar, ¿me entiendes? Pero dáselo a un municipio a ver si llega, dáselo a un gobierno regional a ver si esto llega de manera eficiente. Entonces la propuesta es clara. Tenemos en este momento que el país vive desempleo, 5 millones de personas desempleadas en este momento que la preocupación que 1.000 millones de peruanos se van a dormir sin haber comido, esta es una solución inmediata a esta problemática. El tema de Caliwarma en este momento, teníamos otro planteamiento a nivel legislativo. Yo proponía que Caliwarma este año, tengo entendido que se va a repartir directamente a cada escolar. Yo siento que ese reparto va a ser ineficiente. Yo proponía que ese presupuesto sea derivado de las ollas comunes, que han demostrado que funcionan muy bien, porque las ollas comunes precisamente están donde existe más hambre, donde existe más deficiencia para adquirir alimentos en el país. Entonces debemos tener una propuesta que puede verse o puede sonar populista, pero va a solucionar de manera inmediata el hambre que existe en nuestro país, para darle sostenibilidad, para crear una generación de niños que puedan acceder a proteínas, que es lo que tanto necesitan, y obviamente tengan esa capacidad nutricional para afrontar con éxito todas las enseñanzas que se le pueden dar a través del Ministerio de Educación. Muy bien. Otro de los ejes programáticos que nosotros planteamos y esperamos conocer los que trae el gobierno de Renovación Popular es sobre la educación superior. Como usted sabrá, candidato, en el Perú, la educación superior está sujeta a exámenes de ingreso y quienes no ingresan están condenados a esperar otro examen de ingreso o a ir a una particular. Y si no se cuenta con recurso económico, se está condenado a no poder realizar los estudios, porque lamentablemente la cuota de ingresantes es mínima comparada a la cuota de postulantes. Ya tenemos otros ejemplos en Latinoamérica, donde la sola voluntad de desarrollarse y de adquirir una capacidad académica y profesional está sujeta a la voluntad del ciudadano y no al aspecto económico, y tampoco a un examen de ingreso que nosotros consideramos que es totalmente discriminatorio. Sabemos que todas las personas que no ingresan porque no sean capaces intelectualmente, sino que se hace un examen para discriminar especialmente. Nosotros creemos desde el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno que el Estado debe financiar los estudios de todas las personas que acaben los estudios superiores sin distingo de su edad, porque a cualquier edad la persona puede tener deseo de realizar sus estudios si no los hizo por cualquier situación anterior. Y creemos que la pandemia ha demostrado de que no hay imposibles. Ahora nosotros con una computadora podemos educarnos desde donde estemos. Ya no tenemos que ir a una instalación para realizar estudios. Entonces, se cumple el viejo adagio de que solamente la educación y lo bueno es para la crema, es para la nata, es para los que pueden, para los que tienen, ¿no? O para los que ingresan, o para los amiguitos. Entonces, ¿qué plantea el Partido de Renovación Popular para sacar a esos miles de jóvenes, que aquí en La Libertad por lo menos cada año 7.500 jóvenes se quedan fuera del ingreso a la Universidad Nacional, y de ese porcentaje solamente el 10% ingresa a las particulares, el resto se queda sin posibilidad de estudiar? Adelante, candidato. Nosotros creemos desde Renovación Popular que es importante que la educación, reforzar el tema de que la educación superior sea gratuita y accesible a todos los que deseen estudiar. Pero también hay que entender que no hemos hecho los estudios como ministerio, las universidades no han hecho los estudios para ver la realidad regional que tienen.
deben enfocar mejor las carreras, para ver la realidad nacional, la realidad regional de cada universidad. Y nuestro enfoque va a ser básicamente en impulsar la creación de institutos técnicos, porque en el país no solo se necesita una educación superior, tenemos la falsa creencia que el universitario va a generar desarrollo de la familia, que ser universitario es la realización plena de la vida. Entonces, debemos enfocarnos. Por ejemplo, conozco una experiencia en Cañete, un instituto de desarrollo agrario muy interesante, que se podría replicar en el país, o los proyectos como TechSoup, por ejemplo, que han demostrado que sacan técnicos de primer nivel que sobre todo son requeridos por las grandes empresas. ¿Por qué? Porque han estudiado previamente. Si tenemos la región La Libertad, es una de las regiones más productivas del país, y tenemos una provincia tan olvidada como Virú, ¿cómo es posible que habiendo tanta demanda de especialistas en el desarrollo agrícola, en Virú se sigue enseñando, en el Instituto de Virú se sigue enseñando enfermería, contabilidad y secretariado? Entonces, eso es incongruente la realidad. Y ahí estamos los congresistas de la República, ahí está el gobierno central para que pueda definir y enmarcar a través del Ministerio de Educación cómo y qué carreras tienen que existir en estos institutos. Entonces, debemos dotar de mayor presupuesto, he dicho, es insuficiente ese 4.8% en educación. Entonces, las universidades reciben en este momento, las universidades nacionales reciben millones en canon, a través del canon, que son devueltos a fin de año. Esos millones pueden ser invertidos para ampliar la capacidad educativa de las universidades, pero no hay, y vuelvo a repetir, ningún congresista que vaya y le diga al señor rector de la Universidad Nacional de Trujillo que no devuelve el dinero y que lo invierta de la mejor manera. Llega el mes de octubre y está desesperado el rector no saber en qué invertir. Entonces está dispuesto a lo que sea, vuelve a pintar toda la universidad, cambia el techo de la universidad, pero no invierte en lo que realmente se necesita. Y los congresistas nos volvemos a olvidar de nuestra labor fiscalizadora. Muy bien, candidato. Como sabemos, la democracia es fundamental para el desarrollo de la patria. Sin embargo, muchas de las expresiones del candidato Rafael López Aliaga hacen que sus contendores se cojan de eso para, digamos, tener comentarios negativos hacia su persona. Pero no podemos nosotros dejar de lado que un gran sector de la población ve en él con mucha esperanza un estadista que puede devolverle la crisis la tranquilidad, la crisis de valores a la que está ahora atravesando nuestro país. Sin embargo, nosotros sabemos que eso lo ha catapultado, porque se necesita una inyección de valores. Hay mucha corrupción, la corrupción campea, la delincuencia está, digamos, por todas partes. Nosotros quisiéramos saber, el candidato Rafael López Aliaga va a ser un demócrata en el caso, sabemos ya, poniéndonos en un escenario de resultados en base a las encuestas, que él pues va a tener, si no gana, muchos congresistas. Y si gana, va a tener una buena bancada que lo va a fortalecer. Sin embargo, también vamos a tener un Congreso que va a estar dividido, que va a estar fraccionado. Entonces, es necesario que el gobernante tienda puentes para que no le pase lo que ha tenido los problemas los anteriores gobernantes, que hubieran podido solucionar, quién sabe, estos problemas respetando las normas y no habiéndose dado los hechos que hemos tenido, que han puesto a la nación en una inestabilidad de la cual no se recupera. El dólar ahora ha llegado a un precio increíble. Nosotros quisiéramos saber si nosotros estamos frente a una dictadura o vamos a estar frente a una democracia, o vamos a estar frente a un gobernante que va a gobernar de espaldas al pueblo, o por el contrario, lo va a hacer con el pueblo y para el pueblo. Adelante, candidato. Siempre existe ese temor por la personalidad que tiene Rafael, ¿no? Es una persona muy crítica, vuelvo a decir, no tiene pelos en la lengua, entonces obviamente los contendores políticos en este momento van a personificar a Rafael como una persona autoritaria que en lugar de generar bienestar le haría daño a la democracia en el país. Sin embargo, por el conocimiento y la amistad que me une con Rafael, vuelvo a repetir, bastantes años, puedo decir que es un demócrata al 100%. Y cree, obviamente es una persona que cree mucho en la institucionalidad de los partidos políticos,
que siempre se ha preocupado por armar un partido político institucional, respeta mucho, para muestra un botón, respeta mucho la democracia interna del partido. Entonces, él no ha puesto, yo soy su amigo, pero él no me ha puesto como número uno del Congreso, hubo una democracia interna. Entonces, iniciamos desde cero esto, construimos el partido, y así como en la región La Libertad, se hizo en las demás regiones. Muchas veces hemos tenido candidatos que no son necesariamente de la simpatía directa de Rafael, pero han sido elegidos por los comités regionales. Entonces, esto demuestra que existe democracia y va a existir democracia en las decisiones de Rafael como presidente de la República. Por eso es importante que los peruanos elijamos a Rafael. Ya no esperemos elegirlo en segunda vuelta. Si las estadísticas son claras y la tendencia es clara, el crecimiento de 2% que tiene Rafael en las últimas semanas ha sido sostenido. Entonces, podríamos aspirar, no es un sueño decir que podríamos ganar en primera vuelta. Y decir que ganaríamos en primera vuelta quiere decir que vamos a tener una bancada más representativa en el Congreso, más amplia en el Congreso, lo cual nos va a permitir trabajar de una mejor manera. Pero si esto no sucediera, iríamos a segunda vuelta, igual la bancada va a ser representativa, y como congresistas de la República tenemos que articular con las otras bancadas para poder llegar a consensos que permitan generar políticas nacionales con el fin de preocuparnos en este momento, de inmediato, por la clase más vulnerable del país, los pobres. Los pobres del país en este momento están pagando los platos rotos por la culpa de los políticos, y esto no es justo. Entonces, Rafael lo ha dicho y lo ha repetido muchas veces. Él, sin ser autoridad, siendo empresario, ha donado muchas veces hasta el 50% de sus utilidades en proyectos de desarrollo social. Rafael dirige 150 colegios de alternancia, que son modelos educativos premiados internacionalmente. Los financia por completo, son colegios que están en la Sierra del Perú. O sea, una persona de ese tipo, que tiene tanta muestra de desapego al dinero, a lo propio, y da muestra de que quiere trabajar por el bien de la sociedad, imaginémonos lo que va a poder hacer de presidente. Entonces no pensemos que va a ser un ogro, que obviamente, lo que sí te digo, y es clarísimo, no le va a aguantar. Por eso yo les he dicho a los miembros de la bancada, ni se les ocurra una muestra, un ápice de corrupción, porque Rafael no va a tener medias tintas. Expulsará inmediatamente a todo aquel que tenga vínculo con la corrupción, y eso lo tenemos clarísimo como miembros de este partido político. Muy bien, candidato. Ahora, hablando de su función como representante al Congreso, sabemos que los congresistas tienen las tres funciones principales, que son la de representación, la de fiscalización y la función de legislar, la función legislativa. Pero también eso está conectado a que los congresistas son gestores y a la vez son facilitadores y voceros, y por eso deben estar siempre en constante comunicación con su pueblo, con sus electores, con la ciudadanía. ¿Cuáles son los puentes que plantea el Partido Renovación Popular para estar en constante comunicación con la ciudadanía y con el pueblo, y así tener siempre, digamos, muy presente el desarrollo de sus ejes programáticos en la ciudadanía? Correcto, nosotros tenemos tres funciones como congresistas, pero hay una cuarta función que no está en el papel, pero definitivamente la tenemos que hacer como congresistas, que es el tema de ser gestores. Pero gestores, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. Porque en este momento, y lo he dicho hace un momento, lo vuelvo a repetir, los congresistas se han vuelto extorsionadores. ¿Por qué digo extorsionadores? Porque viene un alcalde de un distrito alejado, ¿no? Del distrito de Angasmarca, en la provincia de Santiago de Chuco, en la región La Libertad, que no tiene ni voz ni voto en todo el aparato estatal en Lima, que no puede ir a tocar las puertas de los ministerios, que me parece una desigualdad total, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que apelar al señor congresista de la República, a tocarle la puerta. ¿Y qué le dice el congresista? Muy bien, yo te gestiono tu obra ante el ministerio, pero tienes que darme el 1 o el 2% del valor de la obra. Entonces, esto es una vergüenza por donde se le puede ver. Esto es acto de corrupción total. Y te puedo decir, sin temor a equivocarme, que el 80% de los congresistas en este momento lo hacen. Entonces, esto de verdad es lo que le hace daño al país. Por eso nosotros debemos ser congresistas, y llegamos al Congreso de la República también para gestionar, porque tenemos que presionar a los ministerios que trabajen, tenemos que apoyar a los alcaldes que no tienen esa voz que los represente en todo el aparato estatal, a que puedan sacar adelante sus proyectos, a que puedan sacar adelante sus obras, pero a cambio de nada.
Tenemos que ser congresistas que no debemos recibir ni un sol por gestionar, ni siquiera debemos recibir para esto de te doy para los pasajes o te apoyo con algo. No, absolutamente nada. Porque si no, ¿con qué cara vamos a ir a fiscalizar cuando esta obra esté mal hecha? Por eso existe tanta corrupción en el aparato estatal. Entonces, y además de eso, no solo se trata de representar o de gestionar ese tipo de obras en bien de la comunidad, sino se trata de que el congresista tenga oficinas de representación parlamentaria en todas las provincias de la región y con presupuesto propio. Me he manifestado muchas veces de que el congresista tiene un sueldo muy alto. Entre gastos de representación y el sueldo bordea los 20.000 soles. Me parece un abuso para la realidad social que vive el país. Vivimos no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Entonces, un congresista debería ganar 4.000, 5.000 soles máximo, que le permita vivir dignamente. Y obviamente siempre digo, los congresistas que vamos a llegar a representar en el Congreso debemos ser personas que profesionalmente, socialmente, empresarialmente estemos ya realizadas para que no tengamos las necesidades de apelar a una coima o a algo por el estilo, ¿no? Y que tengamos formación en valores. Pero además de eso, nos quejamos de que Lima es un virreinato, de que todo se centraliza en Lima. Pero cuando regresamos a nuestras regiones, volvemos a hacer lo mismo, todo lo centralizamos en la capital de la región. Y no vamos a Patás, no vamos a Bolívar, no vamos a Sánchez Carrión, no vamos a Santiago de Chuco, a las provincias más alejadas. Por eso yo indico, voy a luchar fuertemente para tener una oficina de representación parlamentaria en cada una de las provincias, que no me va a costar mucho, porque voy a ir 2 días o un día al mes que me toque mi semana de representación para estar cerca de la gente, para escuchar todo el día y recibir la problemática de la gente y ver cómo puedo ayudar a esos alcaldes para que tengan una voz dentro de ese ministerio, que tengan una voz, y no es tráfico de influencias, es claramente un apoyo al desarrollo social, al desarrollo de infraestructura que tienen necesidad los pueblos más alejados de nuestra región. Muy bien, candidato. Es el candidato Diego Bazán Calderón. Dejo en el uso de la palabra a nuestra directora de debates y entrevistadora, la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez. Adelante, Alejandra. Gracias, Juan Javier. Muchas gracias al candidato por la oportunidad que nos ha brindado esta noche. Sabemos de que existen muchas interrogantes, de repente existen otras preguntas que nos hubiese gustado hacerlo, pero el tiempo ya se nos hizo muy corto y queremos una vez más agradecerle, desearle los mejores éxitos en estas elecciones. Tenemos la seguridad de que le va a ir muy bien porque las estadísticas se lo demuestran y que de no ser así sabemos también que él va a seguir trabajando en pro de la ciudadanía porque es algo que ha venido haciendo en todos estos años de labor, no solamente como empresario, sino también en los voluntariados que nos comentaba que él estaba manejando. Ya para terminar, candidato, ¿qué mensaje le dejaría a los electores y ya una despedida y nuevamente agradecerle por estar esta noche con nosotros? Bueno, desde acá agradecer nuevamente la posibilidad de participar y decirle a la ciudadanía que este 11 de abril elija opciones nuevas, que no elija los porteos políticos de siempre que ya nos han decepcionado y que aparte de eso elija candidatos jóvenes, porque estamos seguros que los jóvenes vamos a tener ese ímpetu, esas ganas de querer cambiar y adecentar la política en nuestro país. Y desde el Congreso de la República van a tener en mí a un representante, va a ser una voz y un congresista cercano a la gente, lo vuelvo a repetir, y espero y tenemos la confianza que vamos a estar en el Congreso de la República. Muchas gracias por la oportunidad y decirle a los liberteños que no se olviden de marcar las 3 R de Renovación Popular y escribir el número 1 de este servidor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Los mejores éxitos en estas elecciones. Muchas gracias, Juan Javier. Y me despido de toda nuestra audiencia que nos sigue por las redes sociales, invitándolos a seguir viendo estas entrevistas que estamos manejando y también a ver las que ya hemos posteado también en nuestra página de Facebook. Muchas gracias nuevamente y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, muy amable.